Señor, tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Así está escrito en tu palabra, Dios mío. Así lo creemos. Así ha venido tu reino a nosotros. Señor, con la verdad de tu palabra, con la verdad de tu salvación, con la verdad de tu amor, Dios mío, el cual nos ha alcanzado, sin que nosotros, Señor, fuéramos dignos, sin que nosotros pudiésemos merecer el amor de Dios. Señor, tú saliste a encontrarnos porque nuestra vida estaba perdida, estaba condenada. Señor, no había para nosotros salvación. Tú moriste en la cruz para darnos vida. Señor, gracias. Señor, gracias en el nombre de Jesús por habernos escogido como pueblo santo. Señor, gracias por habernos, como nos recordaba tu palabra, trasladado, Señor, de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Señor, de las tinieblas a la luz, para que andemos en luz, Señor. Aleluya. Señor, gracias por este tiempo que nos concedes, en el cual podemos juntos alabar tu nombre, proclamar la grandeza de Dios. Señor, gracias porque preparaste esta mañana para nosotros, para que podamos tener un encuentro contigo, Señor, alabarte, adorarte, escuchar tu voz. Señor, en el nombre de Jesús, concédenos en esta hora, Dios nuestro, que podamos ser llenos de la gracia celestial, para que juntos podamos escudriñar tu palabra. Señor, tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías a nuestro corazón. Palabra eficaz, viva, Señor, cortante, más cortante que espada de doble filo, Señor. Aleluya. Palabra que convence, que discierne, Señor, los pensamientos, que discierne el corazón, Padre. Las que nos edifican, nos hacen útiles, Señor, para toda buena obra, como está escrito, Señor, esa palabra de Dios. Necesito y necesitamos escuchar juntos. Alcánzanos gracia, sabiduría de lo alto. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento, mi amado hermano, mi amada hermana? Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, mis amados. Lucas, capítulo 9, versículo 28, en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Amén. Hasta aquí, mis amados, la palabra del Señor. Creo que todos nosotros conocemos muy bien este pasaje de la Biblia, este pasaje del Nuevo Testamento que habla acerca de la transfiguración de Jesús. Según los estudiosos de la Biblia, tuvo lugar en un monte llamado Tabor, en el monte Tabor, a unos 20 kilómetros del mar de Galilea. Una montaña, un monte, podríamos decir, de unos 600 metros de altura, donde Jesús había ido a orar. Algunos comentaristas dicen que fue en el monte Hermón, en otro monte, pero la mayoría de los estudiosos de la Biblia acepta que el monte Tabor fue el lugar donde ocurrió la transfiguración de Jesús. Y esto sucede, como nos relata Lucas, aproximadamente luego de una semana, 8 días después que Jesús hiciera una declaración muy importante a sus discípulos. Había pasado un milagro poderoso que había sido la alimentación de los 5,000. Había pasado ya la confesión de Pedro, cuando el Señor le dice: ¿ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aquí en Lucas nos dicen: tú eres el Cristo de Dios. Le dice Pedro: tú eres el ungido de Dios. ¿Sí? Le confiesa Pedro. Así que luego de esas palabras, el Señor Jesucristo en el versículo 22 del capítulo 9 les declara a los discípulos algo muy importante, haciéndoles entender cuál era el propósito por el cual Él había venido a este mundo, y les habla con tremenda claridad.
Lucas 9:22 dice que Jesús les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Esta palabra les hablaba el Señor. Les decía cuál era el propósito por el cual Él había descendido del cielo siendo Dios. De manera que 8 días después de estas palabras tan significativas para los discípulos, donde ellos lograron de alguna manera comprender definitivamente cuál era el propósito para el cual Jesús había venido, 8 días después el Señor tomó a 3 de aquellos hombres que le seguían, Pedro, Juan y Jacobo, y subió al monte a orar. Dice la palabra, y allí sucedió algo tremendo. La gloria de Dios descendió sobre el monte. Mis amados, la gloria celestial. Y en medio de esa gloria, Moisés y Elías comenzaron a hablar con Jesús. Y hablaban del cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida de Cristo. Hablaban de su partida, dice la Biblia, en la cual se iba a cumplir en Jerusalén. ¿Qué es la partida? ¿De qué hablaban? Hablaban de lo que iba a acontecer. Hablaban de la cruz, de la crucifixión, del sacrificio de Cristo, de la resurrección y de que luego Cristo iba a ascender a los cielos. La partida se iba a cumplir allí, en Jerusalén. Pero no solo era la partida, hablaban de lo que Dios ya había determinado para Jesús, es decir, del cumplimiento, como dijimos, de la voluntad de Dios en la vida de Cristo por amor a cada uno de nosotros. De eso estaba hablando Jesús, rodeado de gloria en aquel monte con Moisés y con Elías. Pero hay un detalle, mis amados, que nos llama la atención en esta palabra. No solamente que Jesús tiene la carga de ir a orar y los hace partícipes a sus discípulos de ese momento de oración que él iba a tener con el Padre, sino que lo que nos llama poderosamente la atención es el versículo 29. Dice: entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro cambió. Entre tanto que Jesús oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Es decir, la vida de Jesús comenzó a verse diferente en aquel momento, en el tiempo en el cual Él estaba orando al Padre Celestial. Todos conocemos estos versículos como la transfiguración, es decir, se hizo diferente el aspecto de Jesús, apareció la gloria de Dios fue derramada sobre aquel monte y los discípulos fueron testigos de que Moisés y Elías hablaban con el Señor. Ahora, amados, hemos dicho muchas veces nosotros que Jesús vino a este mundo como siervo, amén, la palabra lo dice. Sabemos que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Pero Él, dice la Biblia, se despojó a sí mismo. Filipenses dice que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte. Amén. Dice así la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2. De tal manera que nosotros podemos pensar, con certeza podemos pensar, hermanos, que Cristo no estaba hablando con el Padre como parte de la Trinidad en aquel momento. Cristo estaba orando al Padre como hombre, como siervo de Dios, como un hombre escogido por Dios para cumplir la voluntad que Dios había determinado para su vida. En esa condición Jesús va a orar a Dios. Y su rostro cambió de aspecto. Y sus vestidos comenzaron a resplandecer. Entre tanto que Él oraba a Dios. Así nos dice la palabra. Ahora, ¿cómo oraba Jesús, hermanos? ¿Sí? Podemos imaginarnos, mire, Jesús oraba como siervo de Dios, como dijimos. Un siervo orando al Dios que le había encomendado una tarea que Él debía hacer por amor a nosotros. Ahora, cuando nosotros buscamos la traducción en la Biblia, en el griego original, la palabra
Cuando dice entre tanto que oraba, significa pedir, significa orar, orar con súplica, significa rogar y adorar. Todas esas cosas, ¿sí?, Jesús hacía cuando oraba al Padre. Pedía, rogaba, suplicaba y adoraba. Esto nos habla del corazón de un siervo, de un corazón humilde, de un corazón que va dispuesto a pedir, pero también va dispuesto a suplicar como corresponde, a rogarle a Dios el cumplimiento de su voluntad, a rogarle a Dios el cumplimiento de la provisión que Él necesita, pero también va a adorar a Dios. Esa era la carga en el corazón de Cristo. Es decir, Jesús va a orar teniendo en claro que ese momento de oración es el momento en el cual el Padre le espera para escuchar su voz, para escuchar la voz de su corazón y para que Jesús pueda escuchar la voz del Padre. Hermanos, en esencia, esa es la oración del siervo. Es decir, no solamente nosotros vamos a pedir todo aquello que necesitamos, sino que vamos dispuestos a hablar con Dios y a escuchar también la voz de Dios en nuestro corazón. Porque de eso se trata la oración del hombre, de la mujer de Dios, del siervo, del Señor. Amén. Así que la forma en la cual Jesús se dirige es la forma en la cual se dirige un siervo, un hombre de Dios, ¿sí? Y la Biblia nos dice que mientras él oraba, su apariencia cambió. Cambió de aspecto, hermanos. Así que creo, hermanos, que nosotros podemos comprender algo muy importante a través de esta palabra que conocemos acerca de la transfiguración. Y es que así como Jesús cambió completamente su aspecto en un tiempo de oración y de búsqueda sincera y de comunión profunda con Dios, que era ese tiempo de oración, así también nosotros, mis amados, así también nosotros somos y podemos ser transformados delante de Dios mediante una vida de oración sincera y profunda en la cual vamos a pasar tiempo con Dios. La obra la hace el Espíritu Santo cuando nosotros vamos a pasar tiempo en comunión sincera. El Espíritu Santo viene a nosotros y comienza el trato de Dios hacia nuestro corazón. Y la obra del Espíritu comienza a transformar nuestra vida para gloria de Dios, a transformar la vida conforme a la palabra de Dios, a santificarnos, a madurar en nuestro corazón el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque Dios está ocupándose de nuestro corazón en el momento en el cual nosotros doblamos nuestras rodillas y rendimos nuestro corazón para orar a Dios y pasar tiempo con Él. La gloria de Dios desciende sobre nosotros. Mis amados hermanos, por supuesto que Jesús no necesitaba ser transformado, ¿verdad? Él era santo, puro, no tenía pecado, así que la gloria de Dios inmediatamente descendió sobre él. La gloria de Dios fue visible para aquellos discípulos que le acompañaban, pero nosotros sí necesitamos ser transformados, porque tenemos una raíz carnal, pecaminosa, de la cual todavía no hemos sido librados. Nos librará el Señor en aquel día. Amén. Pero necesitamos ser completamente transformados a la medida de Dios, no a la medida nuestra. Es decir, según lo que a Dios le parece y según su palabra, no según lo que a nosotros nos parece. Y el fundamento de esta transformación, mis amados, está en la vida de oración del creyente, del cristiano, del Hijo de Dios, del siervo de Dios. Y esto es muy importante. Necesitamos ser transformados. El aspecto de nuestra vida debe cambiar completamente cuando nosotros hemos comenzado a seguir a Cristo. Así lo dice la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 29. Si usted me acompaña, lo leemos. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos
hermanos. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? Hacernos conforme a la imagen de Cristo. Y nosotros podemos pensar, sí, bueno, claro, un día todos vamos a ser hechos conforme a la imagen de Cristo, pero no se refiere solamente a nuestra apariencia futura. No se refiere solamente a nuestra vida futura, a nuestra forma, podríamos decir, celestial junto al Señor por la eternidad, sino que se refiere también en ser transformados a la imagen de Cristo mientras estamos peregrinando por esta tierra. ¿Se entiende hasta aquí? Mientras estamos peregrinando por esta tierra, mientras estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Así que es bueno, hermanos, que podamos refrescar algunos conceptos acerca de la oración. O es bueno que podamos hacer algunas consideraciones sobre la vida de oración todavía. Nosotros podemos decir, pero escúcheme, ya sabemos lo que es la oración. Todos sabemos. ¿Quién no sabe lo que es la oración? Desde que somos cristianos nos acostumbramos a orar. Todo el mundo ora y sabemos que tenemos que orar. Sí, claro que sí. Los religiosos también oran. Todas las religiones oran. Aún las que ni han escuchado nombrar a Cristo oran allí en el oriente. Todos saben que para buscar a Dios hay que orar. Es decir, que cualquiera ora. Sí, cualquier persona puede orar. Pero hay una oración que es la oración transformadora, la que el Espíritu Santo de alguna manera utiliza, por decir así. La puerta por la cual el Espíritu Santo opera en nuestro corazón, en nuestra vida, para que seamos transformados a imagen de Cristo. Y es tener un corazón igual al del Señor, es buscar a Dios como lo buscaba el Señor Jesucristo. Hermanos, hay un tiempo de oración en el cual el Espíritu Santo, hay un tiempo de oración en el cual la puerta de nuestro corazón se abre y el Espíritu Santo entra y comienza a tratar con nosotros y comienza a descender la gloria de Dios sobre nuestra vida y cambia completamente nuestro aspecto, transforma nuestra vida. Y es la oración que se hace en intimidad, en comunión profunda con Dios, donde no solamente yo voy a entrar en oración para pedirle a Dios, Dios sabe que tenemos necesidad de muchas cosas, dice así la Biblia, pero no solamente yo voy a entrar en oración para pedirle a Dios, sino que voy a ir a la oración para estar junto a Dios, para comunicarme con Él, para hablar y para escuchar a mi Dios, para que Él presida ese momento en el cual Él me llama a orar. Hermanos, Jesús habla de cómo debe ser nuestra oración y a veces nosotros en nuestra vida íntima la pasamos por alto porque conocemos de memoria el Evangelio. ¿Qué nos va a sorprender de lo que dice la Biblia si la hemos leído tantas veces? Pero sin embargo Jesús deja muy claro cuál debe ser el principio para que nosotros podamos orar. ¿Cuál debe ser el principio para que nuestra súplica, nuestro ruego, nuestra adoración sea la puerta abierta que el Espíritu de Dios utiliza para formarnos a imagen y a semejanza de Cristo? Jesús lo dice en el Evangelio. Y nosotros a veces no reparamos bien. ¿Se acuerdan en el Sermón del Monte? De Mateo 5 en adelante. Cuando llegamos al capítulo 6, hay enseñanzas muy profundas de parte del Señor Jesucristo en aquel monte, hablando a sus discípulos y a las multitudes la manera correcta de orar, mis amados. Mateo capítulo 6, si me acompañan. Hay aquí enseñanzas importantes, hermanos. Nosotros decimos, claro, tenemos que orar como Jesús. Sí, claro, pedir, suplicar, con un corazón humilde, rogar, adorar. Sí, claro, pero hay enseñanzas. Y muchas veces nosotros pasamos por alto, mis amados. Y que encontramos en la Biblia. Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, versículo 6. El Señor está enseñando allí acerca de la oración, que no es la oración de los religiosos, no era la oración de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los escribas. Está enseñando acerca de la oración que a Dios le agrada, de la oración que Dios escucha. Porque dice el Señor,
No usen vanas palabrerías como hacen los religiosos, los gentiles que creen que por su palabrería serán oídos. Jesús enseña acerca de la oración que agrada al Padre. Así que en el versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay dos enseñanzas básicas aquí. Mas tú cuando ores. ¿Sí? Amados, el Señor da por entendido que sus discípulos oran. El Señor da por entendido que los hijos de Dios oramos. Amados, si no hay oración, no hay vida. ¿Sí? Si no hay oración a Dios, no hay vida espiritual, no hay vida de Dios en nosotros. Mas tú, cuando ores, ¿sabe que hay muchos cristianos que no oran? Viven la vida como si, pero vienen a la iglesia, eso sí. Pero durante la semana no oran. Dejan para lo último, al Señor, y a lo último van al Señor, te necesito esto y aquello, y le pasan la lista al Señor. Sí. Mas tú cuando ores, amados, si no hay tiempo de oración junto a Dios, no hay vida en el corazón del cristiano. Mas tú cuando ores, Jesús daba por entendido que sus discípulos iban a orar y que la oración es sinónimo de vida espiritual. Sigue el Señor, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu cuarto y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Y por qué? ¿Qué significa? Pero si Dios está en todos lados, yo ya oré en el culto. Al pastor se le ocurrió que teníamos que orar, nos estuvo ahí 4 horas orando. Ya está. Pero ya oré con mi esposa en mi casa. ¿Cuánto voy a orar? Ya tuve el altar familiar. Gloria a Dios por el altar familiar. Gloria a Dios por los matrimonios que oran juntos, que leen la palabra juntos. Pero tú entra en tu cuarto y cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público, dice el Señor. Hermanos, es muy interesante la palabra secreto en el original griego, kriptos, de donde viene cripta. ¿Vio? La palabra castellana cripta viene de kriptos, ¿sí? Que significa interior, oculto, íntimo, privado. Eso significa. Así que el primer consejo, o el segundo consejo que da el Señor en este versículo, es que nosotros tenemos que ir a lo privado de Dios, a lo íntimo de Dios. Esto nos habla de una relación personal. Hermanos, yo tengo una relación personal con Cristo. Sí, pero hay una relación personal con Dios, exclusiva de Dios, la cual Dios preside para su gloria sobre nuestra vida en el momento de oración. Y esto nos cuesta entender, hermanos. Es decir, hay un momento en el cual nosotros no solamente vamos a pedir, sino a abrir sinceramente nuestro corazón, a rendir nuestra vida delante de Dios. Vamos a permanecer tiempo con Dios en un lugar en el cual mismo Él preside y Él santifica para gloria de su nombre. ¿Se acuerda de Éxodo 3? El llamado de Moisés. ¿De dónde lo llamó el Señor a Moisés? De una zarza, una especie de cardo que no significaba nada, feo de ver, arbusto, que si uno está ahí lo corta. Pero resulta que ese arbusto, esa zarza, no se apagaba nunca. Estaba encendida en fuego y no se apagaba. Y Moisés escucha ahí la voz del Señor. Éxodo 3, versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, es decir, Moisés le llamaba la atención que el arbusto estaba prendido fuego y no se consumía, no se apagaba nunca el fuego. Moisés va a ver qué sucede y el Señor, versículo 4 del libro de Éxodo capítulo 3, Éxodo 3, 4, dice, viendo Jehová que él iba a ver
lo llamó Dios en medio de la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Y él le dijo: heme aquí, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Se da cuenta? ¿Quién preside aquí? ¿Quién está a cargo de este momento? ¿Moisés o Dios? No importa el arbusto, no importa el lugar donde nosotros estemos orando, ¿sí? Pero ¿quién está a cargo de nuestro momento de oración? ¿Quién lo preside? ¿Quién lo santifica? La mayoría de las veces lo presidimos nosotros. Yo voy a orar, sé cuánto tengo que orar, sé cuánto tengo que pedir, sé qué tiempo tengo, media horita y me voy, y bueno, Señor, qué sé yo, si no me escuchás, no sé. ¿Sí, hermanos? Cuando nosotros vamos a orar a Dios, la oración profunda, la oración del monte, la que hizo Jesús, era la que el Padre presidía. Y como el Padre presidía ese momento, como el Padre estaba a cargo, la gloria de Dios descendió sobre él. ¿Se entiende esto? ¿Quién preside nuestros momentos de oración? ¿Quién está a cargo? Si está Dios, debemos quitarnos el calzado, porque Él santifica ese momento. Y debemos estar atentos a la santidad de Dios. Amados, a veces parece que la oración fuese cosa del momento, como decimos, de pedir y nada más. Hermanos, Moisés es llamado desde una zarza que no significaba nada, pero en ese momento Dios preside y le dice: el lugar donde estás es santo, porque yo estoy en medio de ti. ¿Se da cuenta? De manera que cuando nosotros vamos a orar y invocamos el nombre de Dios, ese lugar es santo, porque nuestro Dios está en medio nuestro. Y cuando está nuestro Dios en medio de nuestro tiempo de oración, es Él quien preside y no nosotros. Es Él quien tiene el reloj y no nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Es Él el que abre nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda entrar y comenzar a tratar y comenzar a transformar, a hacer las cosas conforme a la imagen de Cristo, la cual Él quiere formarnos. El Señor trabaja en nuestro corazón y transforma nuestra vida por medio del Espíritu Santo, hermanos. La oración transformadora es rendir nuestra vida a Dios, dejar que Él presida el momento de oración, dejar que Él se haga cargo, conocer que si Él está a cargo estamos en la santidad de Dios y dejar que la gracia nos llene para que Dios trabaje en nuestro corazón con el poder de su Espíritu. Y entonces es ahí cuando comienzan a verse los cambios. Y entonces es ahí cuando nuestra vida cambia. Cuando comenzamos a tomar de la plenitud de Cristo y gracia sobre gracia. ¿Se acuerda Juan capítulo 1? Juan capítulo 1, versículo 16, dice Juan cuando escribe el Evangelio tenía 85 años aproximadamente. Así que le está diciendo en Juan 1, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. El fundamento de este versículo tiene que ver con la vida de oración de los discípulos, de donde ellos tomaban la gracia de Dios y la presencia de la comunión con Cristo, de la comunión con el Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de la oración y de la súplica, de los ruegos y de la adoración al Padre. Aleluya. ¿Se da cuenta? Esto es importante, hermanos. La oración es el fundamento de este versículo, es el fundamento de esta palabra, de su plenitud, de la plenitud de Cristo. Podemos tomar todo y gracia sobre gracia, gracia inagotable. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración, por medio del tiempo que yo paso en la presencia de Dios, por medio del tiempo que yo paso en un lugar al cual Dios santifica. Recibe mi corazón, recibe mi vida y habla conmigo y ministra su comunión sobre mí y ministra su poder sobre mí. ¿Se entiende esto, hermanos? Gloria a Jesús. Hermanos, el tiempo de intimidad con Dios era un tiempo importante para Jesús. Él lo enseñaba a sus discípulos.
Este es un ejemplo que él haya tomado 3 de sus discípulos y haya ido al monte. Es un ejemplo para ellos, un ejemplo vívido de cómo debía ser la oración que ellos debían ministrar delante de Dios. Jesús nos da ejemplos en el Evangelio de cómo era su vida de oración. Hermanos, Jesús enseñó que había que apartarse, que había que ir al lugar secreto, a un lugar al cual Dios presida ese momento y Dios santifica ese momento. Por eso encontramos en el Evangelio que Jesús siempre se apartaba. Lucas capítulo 5, versículo 16, ahí cerquita de donde leímos, hermanos. Lucas 5, 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. ¿Sí? Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Quién presidía aquel momento de oración? ¿Por qué pasó la noche? Y bueno, porque qué sé yo, no tendría nada que hacer. Mire, yo con el cansancio que tengo. Mira, hermano, pasó toda la noche porque el momento lo presidía el Padre. El Padre estaba a cargo, el Padre santificaba ese momento. Mirando a la persona de Cristo como el siervo que le había enviado desde el cielo. Y hablándole a Jesús, y ministrándole a Jesús, y alcanzándole más de la gracia y más de la sabiduría como hombre, porque Jesús tenía toda la sabiduría como Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué pasó toda la noche? ¿Porque no tenía nada que hacer? No, porque Dios presidía ese momento. Y cuando Dios preside el tiempo, lo dispone Él, no nosotros. Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Es santo. Él es el que dispone, hermanos. ¿Sí? Él es el que santifica el tiempo de oración. Marcos capítulo 1, versículo 35, si quiere lo busco yo, no se preocupe. Levantándose muy de mañana, dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, Jesús, y allí oraba. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Por qué esta actitud de Cristo? Porque necesitaba rendir su corazón delante del Padre como hijo y como siervo de Dios. Necesitaba que fuese Dios quien presidiera sus momentos de oración, quien santificara esos momentos y quien le diera palabra y quien le diera fortaleza. Es decir, que el momento de oración no dependía del siervo, siempre depende de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Gloria a Jesús. Jesús conocía la palabra. Conocía todo, 100% hombre, 100% Dios. Pero estaba como siervo. Y como siervo necesitaba estar en comunión con el Padre. Y su tiempo de oración lo entregaba al Padre. Y en ese momento Dios era el que presidía, el que santificaba, el que hablaba, el que ministraba la vida de Jesús como siervo. Hermanos, dice Proverbio 23, 26. No lo busque, lo decimos de memoria porque todos los conocemos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dice así. Proverbio 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿En qué tiempo? No, yo ya me entregué al Señor. Sí, hay un tiempo. Ya nos entregamos. Ya recibimos la salvación. Claro que sí. Pero el Señor nos dice todos los días, dame, hijo mío, tu corazón. ¿En qué tiempo? En el tiempo de oración. ¿Mi corazón o mi petición? ¿Qué es lo primero en la oración? ¿Mi petición o mi corazón delante de Dios? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dice así. Pero dice, entra en tu cuarto y cerrad la puerta. ¿Mi petición o mi corazón? Dame, hijo mío, tu corazón.
Dice Proverbios 23, 26. Es interesante la palabra dar, que se traduce aquí en Proverbios 23, 26 en el original hebreo. Dar se traduce como abrir, afirmar, abandonar. ¿Qué le parece? Es como si Dios estuviera diciendo, dame, hijo mío, tu corazón, abre tu corazón a mi presencia, abandona tu corazón en mis manos, afirma tu corazón en mí. Es como si Dios dijese eso. Sí, mis amados. Entregar nuestro corazón a Cristo no solo es el primer paso para la salvación, amados, entregar nuestro corazón sinceramente es rendir completamente nuestro corazón en oración, en intimidad con Dios, lo cual es fundamental para la transformación de nuestra vida a imagen del Señor. ¿Cómo lo hace el Señor? Por el Espíritu Santo. Está escrito. ¿Sí? Lo hace por medio del Espíritu Santo. Claro, no sucede en un instante. En Jesús sucedió en aquel mismo momento, porque bueno, como dijimos, Jesús santo, puro, sin pecado, pero nosotros, la palabra que dice, ¿somos transformados? Sí, progresivamente, de gloria en gloria, dice así la palabra. Pero necesitamos ser transformados, ese es el propósito del Espíritu Santo en nosotros. No solamente capacitarnos con poder para poder predicar el Evangelio, sino capacitarnos con poder transformador de parte de Dios, para que cambie el aspecto de nuestra vida, el aspecto de nuestro rostro, y poder ser así semejantes a Jesús. Esto es lo que hace el Espíritu. No lo hace, como dijimos, en el momento. No desciende la gloria en el momento, pero progresivamente sobre nosotros desciende la gloria. ¿Qué es la gloria? La presencia. Y cuando desciende la presencia, hermanos, la presencia se ve, se nota, se hace visible. No queda escondida. Es la presencia de Dios. No puede quedar escondida. Es obra del Espíritu Santo. No se puede esconder la obra del Espíritu Santo. Si permanece escondida, hay algún problema. Se apagó la salsa. Algo pasó. La presencia de Dios no queda, no permanece escondida. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 3, versículo 18, en la palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, por la fe, amén. ¿Y dónde? Y cuando adoramos, amén. Y cuando estamos en la iglesia, amén. Y cuando oramos a nuestro Dios, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Quién hace la obra? El Espíritu Santo. Somos transformados de gloria en gloria. Amados, es muy importante el tiempo de oración. Cuando el Señor dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, está hablando de un cambio real en nosotros. Muchos de nosotros somos cristianos y no hemos cambiado porque no tenemos la vida de oración que el Señor necesita de nosotros. No, pero yo oro. Yo también oro. Pero yo oro mucho. Y yo también. Los fariseos oraban todo el día. Los escribas, todos oraban. Los religiosos oran hoy en día. Pero hay un tiempo, hermanos. Hay un tiempo. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿sí?, entra a tu cuarto y cerrada la puerta. Dice Mateo 6:6. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que es el que preside ese momento de oración, que es el que santifica ese momento de oración preparado para nosotros, tu Padre, que está en el secreto, te recompensará en público. Ahora nosotros decimos, ¿cuál es la recompensa? Se ve que voy a tener otra casa, otro auto, no sé, un traje nuevo. ¿Qué recompensa me va a dar Dios que los demás puedan ver? Amados, la recompensa que no se puede ocultar
es la presencia de Cristo en nuestra vida. La primera recompensa que Dios nos da es nuestra salvación. ¿Amén? ¿Sí? Pero luego hay otra recompensa muy importante. Es una vida completamente transformada por el Espíritu Santo, la cual no se puede esconder, se hace visible en público. Es algo nuevo. Solo Dios puede hacerlo. Es algo que viene de la gracia de Dios, es algo que tiene fruto y no se puede ocultar, hermanos. Esa es la recompensa, es la presencia, es el testimonio de Cristo en nosotros. Esa es la recompensa pública. La gente lo ve. Dice, ¿qué le pasó a este? ¿Cómo es que ahora está así? Y antes era un desastre. La recompensa es que Cristo testifica a través de nuestra vida, porque nuestra vida cambia totalmente en su aspecto. Cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos es totalmente diferente. Hay un verdadero compromiso espiritual en mi vida con Dios, en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, en la iglesia, en el diario vivir. ¿Por qué? Porque mi vida ha cambiado completamente. Porque mi tiempo con Dios de oración es un tiempo que Él preside, es un tiempo que Él santifica, es una puerta abierta a la obra del Espíritu Santo que me transforma en semejanza de Cristo. Hermano, la oración es algo vital en la vida del cristiano. Pero la oración, como dice Cristo, no la que a nosotros nos parece. ¿Se entiende esto? Es algo vital, hermanos. La gracia de Dios y la gloria de Dios testifican en nuestra vida cuando nuestra vida comienza a cambiar, cuando nuestra vida comienza a ser transformada. ¿Se acuerda de Moisés? Ya que hablábamos de Moisés, ¿se acuerda qué pasó cuando bajó del monte una vez? Había estado 40 días hablando con Dios. Libro del Éxodo, versículo 34. ¿Se acuerda? 40 días hablando con Dios. Y cuando bajó, ¿qué ocurrió? El aspecto de su rostro era diferente. ¿Por qué? Porque había estado hablando con Dios. El aspecto de su rostro era diferente y tenían miedo de él. Su hermano Aarón y el pueblo. Mire, vamos a leerlo. Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, mis hermanos. Vamos a buscarlo. Un segundito. Éxodo 34, 29 y 30. Y aconteció, Éxodo 34, 29 y 30, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Sí? No sabía que su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Su aspecto había cambiado, algo había en él. Es que Moisés había estado hablando con Dios, Dios se había presidido, había santificado ese momento de manera tal que la gloria de Dios había descendido sobre él y lo había transformado. Hermanos, de eso se trata la oración como Jesús nos manda. Aleluya. De eso se trata la vida que el Espíritu Santo quiere soplar en nosotros. Mire, cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 2, nos encontramos con un Moisés que de pronto vio a un egipcio que le pegaba a un hebreo y en un arrebato de furia lo mató, dice la Biblia. ¿Sí? Moisés mató a un egipcio, lo mató. Y cuando vamos a Números capítulo 12, dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Números capítulo 12. ¿Qué pasó en ese intermedio? Pasó Dios por la vida de Moisés. Como quiere pasar Dios por nuestra vida, hermanos.
¿Se da cuenta? ¿Sí? Moisés lo había perdido todo. Como decimos siempre, ni las ovejas le quedaban a él, porque eran las de su suegro, la que estaba pastoreando, pero Dios lo llama. Y Dios preside el momento. Y Dios comienza a ministrarlo. Y él comienza a oír la voz de Dios. Y saca al pueblo. Y tiene un encuentro en el monte Sinaí. Y ora y habla con Dios. Y su rostro cambia. Porque Dios había pasado y había transformado absolutamente su vida, hermanos. La vida espiritual, hermanos, tiene mucho que ver con la vida de oración que nosotros llevamos a cabo. Y la vida de oración que llevamos a cabo en nuestro diario vivir como cristianos tiene que ver con la oración guiada, con la oración que nos es enseñada por el Señor Jesucristo en la Biblia. Tiene que ver con mi relación personal, con el tiempo que yo paso delante de Dios en oración, y tiene que ver con que si preside el Señor o presido yo ese tiempo. Amén. Gloria a Jesús. ¿Sabe qué? Pedro y los que con él estaban pudieron discernir que aquel tiempo de oración en el monte lo presidía Dios y no se lo quisieron perder. Lucas 9, aquí donde leímos al principio. Lucas 9:32. ¿Sí? Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. ¿Por qué? Y porque era de noche. Y al Señor se le ocurrió que tenían que ir a orar de noche. ¿Cómo sabemos que era de noche? Mira el versículo 37, dice, al día siguiente descendieron del monte y una gran multitud salió al encuentro. Es decir, que era de noche, probablemente de madrugada. Imagínense, habían trabajado todo el día, habían caminado con Jesús. Así que fueron a orar a Jesús. Dicen, muchachos, vamos al monte, hay que orar. Y ellos estaban, dice la palabra, rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Podemos hacer una analogía, una comparación de este versículo, hermanos. No nos equivocamos. No me equivoco yo si le cuento que la mayoría de las veces estoy rendido de sueño. No nos equivocamos si pensamos que la mayoría de las veces estamos rendidos de sueño, dormidos o con tendencia al sueño. Como decimos los médicos, un indicio de que el paciente se está descompensando, de que no hay mejoría. Cuando un paciente está descompensado, nosotros ponemos en la historia clínica paciente con tendencia al sueño. ¿Qué quiere decir? Que no se recupera, que le cuesta volver a la lucidez, que es un indicio de gravedad, que no está bien y que puede estar peor. ¿Sí? Así nos pasa espiritualmente. Tenemos tendencia al sueño, como Pedro, en aquel monte. Está rendido de sueño. Hermanos, nosotros mismos estamos rendidos de sueño espiritualmente. ¿Y sabe qué es lo que es peor? Que nos parece normal estar así. Hermanos, vamos a orar. No, che. Los jueves hay oración y están viniendo un poquito más de 20, pero aquí hay más de 20. No sé cuántos hay. Y, viste, y estamos acostumbrados a estar rendidos de sueño espiritualmente. Y entonces de repente dormimos espiritualmente y de repente no podemos ver, hermanos, la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué decimos esto, hermanos? A ver, ¿por qué lo decimos? Y lo estamos diciendo para aprender, no para acusarnos mutuamente. ¿Sí?
Estamos aprendiendo la palabra, estamos escuchando para aprender la palabra, no para acusarnos. Yo no le estoy diciendo a usted, antes me digo a mí que estoy rendido de sueño, pero ¿cuál es el error? Que nosotros no podamos orar como Jesús nos dice, como Jesús nos manda. Y nos estamos perdiendo, ¿qué? La gloria de Jesús. ¿Se da cuenta? A algunos les molesta escuchar la palabra de Dios. Entonces ya el pastor acusa, el pastor... Estamos aprendiendo juntos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no cometer el error. Para poder estar, aunque tengamos sueño, despiertos, como Pedro. Y poder ver despiertos la gloria de Jesús. ¿Se entiende, hermanos, esto? Estamos juntos para aprender la palabra de Dios. Entonces nos parece normal de repente tener sueño. Entonces, ¿el sueño qué hace? Nos hace dormir. Y cuando nos dormimos, no cumplimos con lo que Dios quiere que cumplamos. ¿Se entiende esto? No cumplimos. ¿Por qué? Porque no podemos. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. Pero hay algo importante, hermanos. Más permaneciendo despiertos. ¿Qué hizo Pedro? Tomó la decisión de permanecer despierto. Tomó la decisión de poder ver y contemplar la gloria de Jesús. Tomó la decisión de entrar en la visión celestial. Tenía sueño, se comprende que tenía sueño, se comprende que tengamos sueño, se comprende que de repente no podamos orar todo lo que el Señor necesita, se comprende que estamos cansados, sí, pero hay un momento de decisión en el cual Pedro, aunque estaba rendido de sueño, mis amados, permaneció despierto. Y pudo ver la gloria de Jesús. Esto es lo que necesitamos aprender, hermanos. La Biblia no nos acusa, la Biblia nos enseña, porque el Señor está esperando que nosotros podamos ver su gloria, porque Él preparó la gloria de su presencia para que nosotros podamos verla, palparla y vivirla como un pueblo que está espiritualmente vivo, gracias al Espíritu Santo que Dios envió sobre nosotros. ¿Se entiende, hermanos? Así que qué bueno que podemos aprender juntos, hermanos, esta palabra. ¿Sí? Porque a veces pensamos, no, pero esto no es para mí, eso era para el tiempo de los discípulos, ¿viste? Esto no es para mí, esto ya pasó. A veces razonamos, ya pasó, esto era... No, hermanos, es para todos nosotros. Que nosotros podamos ver la gloria de la presencia de Dios es también para mí, para nosotros. Más permaneciendo despiertos. Como dijimos, hombres que trabajaban mucho. La hora había avanzado, no sé si era la tercera o cuarta vigilia, las 2, las 3, las 4 de la mañana, y Jesús allí en la gloria. ¿Por qué? Porque el Padre presidía aquel momento en el cual Él había decidido que su siervo, que su hijo, con un corazón abierto, le estaba buscando, y la gloria de Dios descendió. Mis amados hermanos, la noche había avanzado, pero... Y los discípulos podrían haber pensado, bueno, que ya sabemos cómo ora Jesús, ¿qué más puede pasar? Sin embargo, permaneciendo despiertos, ahí estuvo la decisión del apóstol, de los discípulos, permanecer despiertos a pesar de estar rendidos de sueño. A pesar de... Y este es el camino, hermanos, que el Señor Jesús nos enseña. Porque el Señor está esperando una iglesia, no digo de la nuestra, sino de todas las iglesias. Está esperando iglesias que despierten a la vida del Espíritu, no a la vida de las emociones. Ayer hablaba con unos hermanos allí en la reunión me decían, fui a un lugar y estaba llena de gente. Sí, ¿y qué se predicó? No sé, yo no se entendía nada. Estaba lleno de gente, lleno de jóvenes. Entonces, ¿tenemos iglesias despiertas a las emociones o despiertas a la vida del Espíritu? Bueno, el Señor tiene en su corazón que seamos la iglesia que está despierta al Espíritu. Despierta a la vida del Espíritu, despierta al poder del Espíritu. Y en esto nos da ejemplo el apóstol Pedro. Estaba rendido de sueño. ¿Qué quiere decir? Que le pesaba de repente su carne, su vida, como nos pesa a nosotros, hermanos, que estamos cansados, que nos cuesta orar, que nos cuesta, que tenemos mucha actividad. Pero decidieron permanecer despiertos.
decidieron darle algo más al Señor, algo más de su corazón. Y el Señor, que presidía aquel momento, que santificaba aquel momento en el monte, les permitió ver la gloria de Jesús. ¿Se entiende, hermanos? Esto es, ¿sí? Esto es lo que la palabra nos enseña hoy. Esto es lo que necesitamos aprender hoy, o refrescar hoy. Yo sé que todos lo sabemos esto, hermanos, ¿sí? Amados, la oración nos lleva a poder despertar en el Espíritu Santo. Pero no cualquier oración, sino la forma en la cual Jesús nos guía a orar. La forma en la cual Jesús nos guía a orar, la forma en la cual Jesús nos enseña acerca de la oración. El lugar secreto, lo íntimo con Dios, el corazón abierto, el corazón sincero, el corazón rendido, el momento que Dios preside, el momento que Dios santifica. El momento de mi oración es el momento en el cual Dios preside y Dios santifica. Pedir, por supuesto que sí, tenemos necesidades y Dios se agrada de que le pidamos, así dice la Biblia. Pero también, hermanos, la súplica y el ruego y la oración. ¿Cuántos de nosotros oramos? Pasamos tiempo. Nos levantamos de nuestras rodillas, ponemos una alabanza, 2, 3, le cantamos al Señor y después seguimos orando otro rato. ¿Sí? Ruego, súplica, alabanza, adoración, escuchar la voz de Dios. Así oraba Jesús, hermanos. Allí está la verdadera obra transformadora del Espíritu, que hace visible el resplandor de Cristo en nosotros. Hermanos, solo la vida de oración, como Cristo nos indicó, es capaz de cambiar, de transformar nuestra vida para la gloria de su nombre. Amén. ¿Le parece si estamos de pie? Así ya oramos a nuestro Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque en tu palabra podemos aprender, Señor, lo que tú requieres de nosotros. Señor, gracias, porque al escudriñar la palabra y meditar en ella, Señor, tú eres Dios de amor, tú nos enseñas. Tú dices en tu palabra, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Señor, tú nos enseñas. Tú has venido aquí por amor y para amarnos. No, Señor, para acusarnos, ni para... Señor, pero es necesario aprender juntos todas las cosas que tú nos has dejado escrita. Padre, te ruego y te rogamos en esta hora, Señor, que podamos ser parte, Señor, de esa oración en el monte. Que podamos ser parte de la oración transformadora, Señor. Que podamos ser parte de ese momento de oración personal. Cerrada la puerta, Dios mío, entrar en el aposento alto, ser guardados en el lugar privado, en el lugar íntimo, en el lugar que tú presides, que tú santificas. Señor, para que nuestro corazón sea derramado delante de ti y podamos seguir siendo transformados a tu imagen y podamos seguir siendo ministrados por tu Espíritu y podamos seguir oyendo la voz de Dios y capacitándonos para la gloria de tu nombre. Padre, gracias. Señor, glorifícate en esta hora. Señor, te ruego que mi vida de oración cambie, que nuestra vida de oración cambie. Señor, que no importa que estemos al lado de una zarza que parece no tener importancia, lo que importa es que tú presidas y santifiques ese momento, que podamos escuchar claramente tu voz, como el Señor Jesús la escuchó en el monte, como la gloria resplandeció sobre Jesús. Padre, glorifícate, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por tu palabra, Señor. Nos ayuda a aprender, a escudriñar, a meditar. Señor, a contemplar un poco más la voz de Dios. Señor, aguardamos que vengas por nosotros. Aleluya. Y entre tanto que aguardamos, Señor, necesitamos ser partícipes de la vida del Espíritu, de la oración que transforma. Señor, en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a cantar una alabanza al Señor, mis amados.